La comunicación es clave para un sistema de justicia que genere confianza, que genere transparencia y sobre todo que combata esos altos índices de percepción de impunidad que hoy tenemos en el país. Además, es una herramienta la comunicación como tal, justo pues para construir esa confianza que se ha venido perdiendo a lo largo del tiempo y que además hoy justo en medio de este proceso electoral donde vamos a elegir ministros, magistrados y jueces, la comunicación se va a volver fundamental, porque además veníamos de un sistema en el que el sistema judicial per se, pues no comunicaba como tal, y justo esa falta o esa ausencia o esa mala comunicación generó esa percepción que hoy se tiene del Poder Judicial. La mala comunicación. Ideas para comunicar bien sin morir en el intento. Un podcast de Sentido Común Latinoamérica. Agradecemos a nuestros patrocinadores CMB, Corporación Mexicana de Evaluación, y Ajedrez Eventos y Soluciones por ser parte de este proyecto. Y justamente para hablar del tema y para hablar de la mala comunicación en el sistema judicial, en el Poder Judicial, pero también ya entrados en las campañas electorales, porque hoy que tú estás escuchando este podcast, pues apenas el domingo pasado empezamos las campañas electorales, y para hablarnos de eso tenemos a una candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenida, magistrada y candidata también a ministra Paula García Villegas. Muchas gracias a ti, Juan Manuel, a todo tu auditorio que está en este podcast y que te sigue, y la oportunidad que me estás dando de platicar contigo sobre los temas que quieras. Perfecto, muy bien. Bueno, primero que nada, yo agradecerte primero la oportunidad que nos das de conversar, de conocerte un poco, y quisiera preguntarte cómo es ser candidata. Porque antes de ser candidata, pues entiendo que tenías más de 20 años de juzgadora, desde hacer cosas muy sencillas o trabajar como particular de un ministro en la corte o como magistrada en algunos temas que defendías, y ahorita nos platicas de eso, pero siempre detrás de un escritorio, siempre pues investigando, analizando, interpretando la ley. Y hoy como candidata te toca ir a tocar puertas, te toca ir a empolvarte los zapatos, te toca quitarte el saco, la toga, para ir con la gente a decirle por qué tiene que votar por Paula García Villegas. Y eso, así como tú, pues la mayoría son abogados que no tenían la experiencia en campañas político-electorales, que nunca se habían preocupado por tomar un taller, un curso de comunicación, de dicción, etcétera. Y hoy lo tienen que hacer. Hoy estas nuevas reglas del juego los obliga justamente pues a tener o adquirir estas nuevas habilidades. ¿Cómo es ser candidata después de haber estado prácticamente en la sombra, Paula? Es correcto, los juzgadores y las juzgadoras, pero hasta el nivel magistrado. Hay que diferenciar y dividir entre lo que eran las y los ministros de la Corte, que pasaban por una elección, voy a llamarlo así como elección que no es, pero por una vía indirecta. El presidente o la presidenta de la República designaba una terna, se iba al Senado y el Senado elegía. Entonces, ahí sí había participación de dos poderes públicos. La elección de ministros y ministras entraba un poco en la arena política, siempre ha entrado por esta cuestión de la participación de dos de los tres poderes públicos. No era así, efectivamente, con el cargo de jueces y de magistrados y magistradas y juezas, pero ha ido cambiando. No, que no parezca extraño que nuevamente tenemos. Esto es inédito, nunca se ha dado, ya lo conocemos, pero que tenemos un nuevo sistema de elección. Antes de la reforma de 1995, los ministros y ministras del Pleno de la Corte designaban directamente a los juzgadores. Entonces, no pasaban por exámenes. La carrera judicial se da a partir de 94. Se está manteniendo hasta son oficiales judiciales, actuarios, secretarios de tribunal y secretarios de juzgado y secretarios de tribunal. Luego ya viene el cargo de juez o jueza de distrito y posteriormente un escalón arriba, el de magistrado o magistrada. Entonces, te decía que hay que dividir el de ministro, que ahí sí ha sido distinto a el de juzgadores con un rango jerárquico menor. Ahora todos nos estamos yendo a las urnas. Sí es diferente, eso es cierto.
los ministros y ministras no estaban para su cargo necesariamente siempre detrás de un escritorio, tenían que también hacerse visibles, pero los juzgadores sí. Antes se hacían visibles con los ministros y ministras del Pleno y ahora, después, con la carrera judicial y ahora con los votantes. Entonces, ahorita ya estás en un proceso electoral, ahorita ya estás solicitando el voto. La gente tienes que ganarte la confianza de los votantes. Efectivamente, estás en un proceso electoral inédito, eso sí. Quienes no estamos o no, yo aspiro al cargo de ministra, pero no teníamos necesidad de salir, como bien dijiste, a las calles. A mí me parece muy interesante este sistema porque se empodera a la ciudadanía. Y ellos y ellas son las que eligen a sus juzgadores y aquí sí, tienes que mostrar tu trabajo. No se estilaba mostrar tu trabajo. Los juzgadores precisamente se veía mal, el sistema impedía que tú mostraras tu trabajo, porque siempre te decían, tú estás para servir. Claro que sí estamos para servir, absolutamente. Y servir al justiciable, a las instituciones, a tu bandera, a tu país, al fortalecimiento institucional, a la credibilidad. Eso es servir bien, hacer el trabajo con calidad, con buenos números, que no haya rezago, que las sentencias se paren solas, pero no las enseñabas, porque tu obligación era únicamente emitirlas. Y ahorita todo esto cambia. Entonces es interesante. Y Paula, quiero preguntarte así directo, ¿por qué tú crees que hoy por hoy el Poder Judicial, de acuerdo a todos los estudios de opinión que hemos consultado, Latinobarómetro, el INEGI, los juzgadores, jueces, magistrados, en términos generales, el Poder Judicial es de las peores instituciones evaluadas? Incluso comparado jueces con los policías de tránsito, ¿no? Te estoy hablando del ENVIPE, por ejemplo, y del Latinobarómetro. ¿Por qué tú crees que llegamos a ese punto de desconfianza de los ciudadanos hacia el Poder Judicial? El Poder Judicial, para ganar la confianza ciudadana, tiene que abrirse. Tiene que la parte de transparencia y rendición de cuentas y lo que es justicia abierta, similar a como tenemos un parlamento abierto, un gobierno abierto, y tenemos que tener una justicia abierta. Pero para que haya justicia abierta, tiene que estar la ciudadanía, para que sirva la justicia abierta, la ciudadanía informada e interesada en su poder judicial. Es difícil juzgar, sin duda alguna, porque siempre la parte que pierde son 2 partes. La parte que pierde queda enojada con la justicia y quien gana muchas veces dice, pues simplemente me dieron un derecho que tenía. Entonces, cuando tú transparentas la justicia, ese grado de desconfianza disminuye porque ya se dan cuenta los ciudadanos, las ciudadanas y en general las y los gobernados que ven, dicen, ah, no era como yo creía que era la historia. ¿Qué he visto en estos 28 años, José Manuel, y 14 como juzgadora? Lo que he visto es que la naturaleza humana es compleja y con 25,000, más de 25,500 sentencias dictadas. Somos complejos y a veces la naturaleza humana lo que hace es suavizar el dolor de tal suerte que hacen historias paralelas. Si cometen alguna conducta dentro de lo razonable, pero no tan buena, entonces empiezan a justificar en su familia, en su entorno y ya crean una verdad que cuando el asunto llega a la justicia y la persona juzgadora la desvela, le quitas el velo, pues es una historia distinta a la que ellas y ellos ya habían contado en su entorno. ¿A quién se imputa? Al juez. Es que él falló, es que él o ella se corrompieron, es que entonces una justicia abierta, transparente, de origen desde el principio, estas son las pruebas, su conducta fue esta, lo que sucedió también en el caso con las partes es de tal y tal y tal manera. Te pongo ejemplos básicos reales. En, en toda la península de Yucatán había abejitas, justamente, que son importantísimas, polinizantes para la vida y para la sobrevivencia de toda forma de vida. No es nada más decir la abejita no vale, no, los insectos polinizantes nos mantienen vivos. Entonces, hubo allí unos temas en donde fallecieron las abejitas en forma masiva y no pudo vender la miel la cantidad de miel que se había obligado contractualmente,
por un factor externo. Era un contrato de 5 millones de pesos de venta de miel. Entonces, estaban las facturas y cuando llega una de las partes a demandar, ella demanda por los 5 millones. Entonces, la otra, ella, ¿qué dice frente a su entorno? Me debes 5 millones porque no me dio. Pero tú empiezas a ver y dices, no, a ver, uno, fallecieron las abejas. Dos, te dio, voy a inventar la cifra para no poner el caso en particular, te dio 4.700.000 pesos en producto, en miel. Entonces no es como de origen tú piensas que es el asunto. Y lo único que faltaba, por poner el ejemplo, pero digo que es caso real, nada más estoy cambiando las cifras, sí eran 5 millones, pero ya el resto de cuánto se vendió o no, 250.000 pesos faltaban. Entonces, pero esa verdad tú la desvelas con los elementos de prueba que empiezan a presentar las partes. Y es una verdad que él no manejaba en su entorno, que demanda una cosa distinta. Entonces, quizá contestando a tu pregunta de por qué la percepción del sistema de impartición de justicia es mala, una parte puede ser esa, porque las realidades son paralelas, pero otra parte es bien ganada. Yo no, yo siempre fui una juzgadora de fondo, siempre fui una juzgadora muy sensible al dolor, avanzada, a mi época. Saqué asuntos en donde apenas 10 años después puede reformarse la Constitución en ese mismo tema, derechos de los animales en particular, y otros muchos temas en donde me di cuenta en forma adelantada que había que resolver el conflicto, había que dar respuesta con lenguaje cotidiano. Y esa respuesta además tenía que ser muy sensible, para compensar las asimetrías. Y ese fue otro de los aspectos por los que la percepción en la credibilidad, no sé, fue muy baja. Había poca credibilidad social. Las sentencias no eran sentencias de fondo, eran sentencias lejanas, no expeditas. Había un retraso en la impartición de justicia que dio lugar a esta reforma, de la que yo estoy muy contenta porque creo que si entendemos la responsabilidad histórica que tenemos y si entendemos que tenemos que dar una respuesta distinta, porque están apostando por nosotros y no podemos fallar. No tenemos derecho a fallar, José Manuel, en este evento histórico parteaguas. Ok. Antes de tener la entrevista aquí contigo, me di a la tarea de googlearte, de buscar lo que has hecho, etcétera. Y si bien lo dijiste hace un momento, en el antiguo sistema judicial, el sistema no permitía que los juzgadores comunicaran el trabajo que hacían, porque se veía mal, porque no era correcto, ¿no? Es Hoy correcto. por hoy, los juzgadores van a tener que transparentar y comunicar sus sentencias, el trabajo que hacen, si es positivo o es negativo, la gente será quienes los juzguen. Y en ese sentido también, pues la gente será quienes los voten, porque ahorita todos prácticamente van a elección, a elección popular. Ahora, regresando al tema, te googleé y no encontré mucha información tuya. Supongo que es justo por esto que me acabas de mencionar. Lo único que encontré y lo tenemos que platicar es nepotismo, vinculada al nepotismo porque eres hija de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, y me dijiste, bueno, pregúntame lo que sea, pues ya te estoy preguntando lo que sea. Entonces, ese es un señalamiento en un entorno además donde la presidenta de la República acaba de emitir una reforma justamente para combatir el nepotismo en la parte electoral de los partidos políticos, para tratar de darle una renovación un poco a esos grupos que se van generando de poder. Ahora, ¿cómo respondes tú a esas críticas? Ah, es que, y me metí a tus TikToks y me metí a las entrevistas que te hacen y la gente lo que te pone es, no porque yo estoy en contra del nepotismo. Así te lo pone de manera muy directa. Ujú, sí, porque nunca me he defendido, José Manuel, y en realidad yo soy, y quiero que tu auditorio lo escuche, soy la primera interesada en que la ley para combatir el nepotismo entre ahorita. Y soy la primera interesada, yo sé lo que he hecho en la justicia y conozco mi productividad y sé cómo he servido. Efectivamente, nunca me di a la tarea,
de publicitarme y nunca me di a la tarea porque no quería, yo quería servir siempre y quiero hacerlo. Entonces, si era un sistema en donde no podías enseñarte, se veía muy mal y se sigue viendo, ¿eh? No creas que Sí. no, porque enseñas tus sentencias y te dicen, no, 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 tú no te puedes lucir, tú tienes que servir, claro. A mí me encanta que me escrutinen mi trabajo. Yo soy la primera interesada. Y segundo, te digo que no me defendí nunca de lo del nepotismo. He sido atípica como hija de personajes de la historia política de México, trascendentes, que se han proyectado, porque soy muy trabajadora, soy muy humilde en mi forma de ser, me gusta ayudar y me quiero y me he ganado mi lugar también. Entonces, lo más fácil es señalizarme y que no he dicho nada. Eh, Son ataques por- políticos. no, vienen desde hace tiempo, no, hombre, esos tienen 30 años, no me dan ni siquiera oportunidad de ser una persona que ya no soy la chica joven y siguen. Y es un tema conmigo de di una mentira varias veces y se convierte en verdad. Te voy a decir por qué no hay nepotismo. Mi madre, Olga Sánchez Cordero, dejó de ser ministra hace 10 años, hace una década. Dejó la corte en 2015. Estamos en 2025. Han pasado, José Manuel, 7 ministros después de ella. Pasó la ministra Piña Hernández, que la sucedió. Pasó la ministra Lenia Batres, la ministra Yasmín Esquivel, la ministra Loreta Ortiz, el ministro González Alcántara, el ministro Lainez Potisek, la ministra Margarita Ríos Farjat. La ley que presentó la señora presidenta, a quien admiro y respeto y comparto la justicia social, estoy feliz con los temas y las reformas constitucionales y es una mujer de una entereza impresionante. ¿Tú crees que yo voy a pasar mi vida, José Manuel, sin hacer algo, sin ser socialmente útil? De sentarme en la silla y calentarla por ser hija de Olga Sánchez Cordero, si es una oportunidad de vida trabajar, es una oportunidad de vida servir y es una oportunidad de vida dejar un legado y un mejor México. Por favor, no por ellos, es por lo que quiero dejarle a mi país yo y por lo que quiero dejarle a la justicia, que ya se lo dejé. Si yo me fuera hoy, José Manuel, yo ya me voy con la satisfacción del deber cumplido, del legado que dejé en la justicia. Entonces, mi madre salió hace 10 años. Van 7 ministros después de ella y ministras. A ver, la ley en contra del nepotismo dice el cargo siguiente, pero es una mentira que han repetido por 30 años de mi vida. Entonces, eso por un lado. Y ese es un argumento. Nosotros en el mundo jurídico tenemos argumentos fuertes y argumentos débiles. Cuando empiezas a estudiar un expediente y dices, este es un argumento débil, no se sostiene. Pero si hay algo de maldad también de sacarlo ahorita para decir eso y posicionan y dañan. Es decir, pegan y pum, a ver dónde pegan. Entonces, ¿qué Bueno, pasa es con...? parte de las campañas electorales, que Claro, no estaban acostumbrados probablemente, pero es, digamos que así es el juego electoral, ¿no? así es el juego electoral, pero lo mío además trae 30 años atrás, cuando menos. Bajo ese mismo argumento tan débil que no se sostiene, yo no podría estar en el poder ejecutivo, no podría ser, que no aspiro a eso, yo aspiro a ser ministra de la Corte y servir con un espectro mucho más amplio en los temas en los que ya he trabajado. Yo ya estoy probada, a mí el foro me conoce y me conoce bien en mis sentencias. Entonces, bajo ese mismo argumento, tendrían que pasar 10 años y aún así estar cuestionada de no estar en el Ejecutivo Federal en puesto alguno. Con ese mismo argumento tan débil, yo no podría ser ni diputada federal ni senadora. Mi madre fue secretaria de Gobernación también, senadora de la República, presidenta del Senado, diputada federal en este momento, primera mujer notaria en la Ciudad de México, diputada constituyente y profesora universitaria. Yo soy profesora universitaria, no podría hacer nada. Tendría yo muerte civil, Juan Manuel. No podría estar como legisladora. Tendrían que pasar 10 años y 7 legisladores, además, en lo que es la senaduría por la Ciudad de México, y aún así me siguieran cuestionando. Fíjate qué débil es y qué fácil es imputar eso, porque no tienen otra cosa. Soy vertical y honorable
incorruptible, a prueba de fuego, y aviento el puesto por delante. No tengo tema, no me vendo, no estoy en venta, pero sí estoy para trabajar y para servir. Bueno, entonces tú dices, Paula, que pues prácticamente te está negando el derecho a existir. Hablas de muerte civil. Ahora, y eso por ser hija de la exsecretaria de Gobernación, de la ministra en retiro, que como dices, lleva ya 10 años fuera de la corte, pero también los han acusado mucho a los ministros, y ahorita tú vas a buscar esa posición, de los grandes privilegios que han gozado los ministros, de los cuales también los actuales están aún gozando. ¿Y qué opinas tú respecto de esos privilegios? Y una segunda pregunta que también va en ese sentido, sobre los actos de corrupción, porque de que los hay adentro de la Corte y en general del Poder Judicial. Mira, voy a empezar con la segunda parte. Son 2 aspectos de tu pregunta. La primera respecto a los privilegios y la segunda en relación con los actos de corrupción. Yo he tenido en los órganos jurisdiccionales que tomar decisiones por faltas de probidad de las personas que trabajan en el órgano jurisdiccional. Para no irme más lejos, una actuaria judicial no puede cambiar el reloj checador porque entonces generas asimetría entre las partes y sirves de manera distinta. No puede cambiar y modificar la fecha en la que notifica a una persona justiciable y que ella reciba otro día, porque entonces puedes generar que se presente o se interponga se presente una demanda o se interponga un recurso que sea extemporáneo y pierde su derecho de acceso a la justicia en ese recurso. No puede tampoco fingir que realiza una notificación y equivocarse y coser otra. Entonces, esos son actos faltos de probidad que se tienen que tomar decisiones, porque si no te toca a ti y te ensucia a ti. Entonces, sí hay esos actos faltos de probidad, sí tuve que enfrentarlos, en particular en este último tribunal colegiado en el que estoy, que es el 11º, un desaseo total. Había 1,423 expedientes pendientes de dictado de sentencia. Nada más para platicar. Yo fui la quinta juzgadora en 2022, magistrada, en ese tribunal, en esa ponencia. Era un desaseo total y lo puse en orden. Y no gusta cuando pones algo en orden, pero primero está el servicio y primero está hacer bien el trabajo. La justicia tiene que ser impecable. Ahora, había de todas las profesiones. En ese sentido, sí te puedo decir que no sabe nada una arquitecta. ¿Qué va a saber siendo operadora jurídica en un órgano jurisdiccional? Bueno, Tenía, dicen que el primer acto de corrupción es aceptar un trabajo para el que no estás preparado, ¿no? en eso tienes razón, sí era un desaseo total y no hay en mi caso nepotismo que me mandan a los órganos jurisdiccionales que tienen problemas. Entonces, yo no sé para qué, pero lo saco adelante. Ese tribunal tenía auxilio, le quitaban asuntos porque estaba muy mal. Y, cuando empiezan a sacarlo adelante, a mí me adscriben en octubre de 2022 y no vas a creer que me quitan el auxilio. Con los 1,423 expedientes nos quitan el auxilio. Entonces, y nos ponen a auxiliar a Chihuahua y a Nayarit. En lugar 17 nos ponen más trabajo. Lo sacamos adelante los magistrados y yo. Estamos del lugar 17 el lugar cuarto y muy cerquita al tercer lugar. ¿Sabes lo que representa eso? El orgullo que representa eso. Desde luego acusados de violencia laboral, no había, era necesario poner orden ahí. Y también, te lo decía ahorita, la segunda pregunta, el tema de los privilegios. Claro que sí. A ver, no es un secreto a voces, ni mucho menos, y yo creo que eso también a la gente le molesta. Yo creo que en gran medida el por qué la reforma judicial tuvo pues esa aceptación tan fuerte. Al final López Obrador y la presidenta Sheinbaum siendo candidata hicieron campaña con el Plan C, que el Plan C era reformar el Poder Judicial en México. Entonces la gente votó por esa reforma al Poder Judicial y en el Congreso se votó y se aprobó también esa reforma judicial justo porque había un exceso de privilegios, había había excesos en términos generales.
¿Qué opinas tú sobre estos excesos? Y bueno, que se han, si bien es cierto, se han eliminado muchos de ellos, pero otros todavía siguen. Mira, es importante también tu pregunta, que es la primera parte que hiciste en la pregunta anterior. Y también aquí hay que precisar ciertas cosas. Privilegios en términos de sueldo y de altos sueldos o privilegios en términos de cotos de poder, que son dos cosas distintas. Sí, te voy a también dividir en lo que es la Corte y lo que era, porque ya va a cambiar, el Consejo de la Judicatura Federal. Para el 1 de septiembre ya vamos a tener un tribunal de disciplina que va a ser la parte que controle inclusive a la Corte, a la Suprema Corte, y todos los actos, voy a llamarle presuntos de corrupción, para cuidar mucho eso, ¿no? Y la parte del órgano de administración, que ahorita está todo en un mismo cuerpo, que es el Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, una vez precisado eso, por lo que hace al Consejo de la Judicatura, al todavía Consejo de la Judicatura Federal, en un futuro muy cercano, Tribunal de Disciplina, sí había juzgadores privilegiados, y sí había cotos de poder a los que yo nunca afortunadamente pertenecí. Y no pertenecí, por ejemplo, yo mandé pedir que me dieran a cuántos cursos en el extranjero pagados por el Consejo de la Judicatura Federal me habían mandado. Eran cursos de cero, cero. No solamente órganos jurisdiccionales rezagados, sino sin cursos en el extranjero. ¿Cuánto tiempo se iban? Se iban 15 días y luego pedían otros 15. Todo pagado a Italia, a España. En España se iban a Ay, yo quiero esos Alicante, cursos. Alicante, a Barcelona, a veces 2 o 3 veces las mismas personas, a Colombia, a Puerto Rico. Cuando yo pido por acceso a la información, justo por esto, tú tienes privilegios, ¿los tengo? Mm, encantada, abran todo. Entonces mandé pedir acceso a la información porque no me los dieron y me dijeron en el Consejo de la Judicatura, es que es información precisa para ti nada más. No es cierto, son gastos del Consejo de la Judicatura en cursos en el extranjero en donde tenían a un grupo selecto. No pedí nombres porque yo quiero no quiero perjudicar a nadie absolutamente, pero sí no quiero que digan que soy privilegiada, porque nunca lo fui. Y me dicen, en adscripciones estuviste en la Ciudad de México. No, hombre, me querían mandar a provincia cuando yo por cuestión de género tenía derecho a estar aquí. No, conseguí civil porque estaba en laboral. No, ha sido compleja mi vida, pero con muchos retos. Entonces he crecido. Yo no tengo tema en que digan privilegios. Ahí están. ¿Dónde están mis cursos al extranjero? ¿En dónde están los órganos jurisdiccionales sin rezago? Yo les enseño a los órganos jurisdiccionales que he sacado adelante. Y me encanta la justicia, me fascina. Encontré una forma, a mí me gusta ayudar a los más débiles, a los desprotegidos, a los invisibilizados de derechos, a los marginados y a quienes no tienen voz. Yo soy la voz de ellos. Ok, y justo si me dices que eres la voz de ellos y Sí, que en esta campaña quieres representarlos, yo creo que lo que hay que hacer también es poner en perspectiva las decisiones que has tomado. Y justo te decía, bueno, yo no conozco tu trabajo porque no hay mucho en internet. Y no voy a decir que no estén las sentencias, pero no nos vamos a leer las sentencias, ¿verdad? Eso lo leen entre ustedes y eso es una conversación que se queda entre abogados. Pero como no comunicaban por lo mismo que me decías anteriormente, etcétera, quiero que me digas qué sentencias que tú digas de las cuales, las 3 sentencias de las que te sientas más orgullosa. es que son demasiadas. No te puedo, de las 25.500, depende los sectores. Es como, dices, ¿qué libro te gusta más? Bueno, depende. Si es literatura, un libro técnico, si son biografías, no puedes decir esta sentencia. La que Mira, te sientas más orgullosa, que digas bueno, esa. de dos que me siento donde puse mi puesto por delante, ahí sí dije, sí, a mí me dije, si no te atreves a darles la razón a las trabajadoras sexuales con la situación de vulnerabilidad, de abandono, de violencias y ser personas sin derechos, me dije, te vas. Yo me dije, te vas a mí misma, porque no me atrevería
a seguir siendo, era jueza en ese entonces, a seguir siendo jueza. Fue uno de los asuntos más difíciles, porque todo era trata de personas en 2013, principios de 2014, creo que salió en enero de 2014, por ahí, más o menos el tiempo. Todo era trata de personas y pornografía y prostitución infantil por el otro lado, y a ellas las fueron acotando. De 3 sentencias y es una sentencia hermosa. Sí, muy valiente soy en la justicia, no me intimida nadie y no tengo tema que salgan a decir de la sentencia, siempre queda enojada una parte y además hay sentencias en donde la litis, el problema jurídico es sumamente cuantioso. Entonces, esa es una. Fíjate, no había nada en términos de dinero de por medio, sino una injusticia social, un abandono social, institucional y familiar. Y los efectos de esa sentencia me los mandaron pedir una chica que estaba haciendo el doctorado en Harvard. Entonces sí tuvo un impacto muy grande. Lamentablemente, con posterioridad reforman la ley y ahorita están nuevamente ellas en situación de vulnerabilidad. Otra, la de los braceros, así se les conocía, que se fueron a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. A ellos les descontaban el 10% de su sueldo. Un banco, las personas que los contrataban estaban en el campo y estaban en el ferrocarril porque los norteamericanos se iban a la guerra y muchos cayeron en guerra. Entonces los mexicanos, nuestra gente, se iba a los Estados Unidos para que ellos pudieran tener una economía que siguiera marchando. Eran los más pobres dentro de los pobres, quienes no tenían ni siquiera una parcela, José Manuel. Sí, y entonces se fueron igual con derecho de petición. Les descontaban ese 10% de un banco norteamericano, llegaba a un banco mexicano, eran 5 millones de personas que se fueron a Estados Unidos y el dinero desapareció aquí cuando ellos regresaron. Luego les dieron, se abrió un fideicomiso, 38,000 pesos, pero no era en el año 2000 más o menos, pero no, ellos querían el producto de su trabajo. Claro. Y esa ha sido, pusieron afuera de la corte una pancarta en donde decía que querían que resolviera la corte como la jueza Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Cuando a mí me enseñan eso, una persona con discapacidad me encuentra en Facebook que se puso muy contenta por la sentencia que emití. Es que son muchas, muchísimas sentencias. Me dicen a veces, doctora, esta pancarta. Y yo más allá de eso me preocupé. Dije, no vayan a creer los ministros que yo mandé a hacer la pancarta y que yo estoy asusando a las personas migrantes, que estaban ya sus beneficiarios, muchos de ellos. Pero imagínate la satisfacción como juzgadora que a quien le impartiste justicia se manifieste con la libertad de expresión en su modalidad de protesta pública en la corte con tu nombre, con el número de sentencia y con partes de la sentencia en sus pancartas. Wow. Ujú. Sí, es otra sentencia de una valentía. No tengo tema, nadie me intimida, porque estoy nuevamente, te lo digo y lo reitero, para servirles a ustedes y con un espectro en la corte que sería mucho mayor. Sí, a mí me gusta servir y me gusta estar cerca de la gente y del dolor. Lo detecto muy rápido. Sí, emití sentencias distintas. Protegí animales, delfines, familia multiespecie, personas con discapacidad, adultas mayores. Em, una sentencia interesante en donde la llevan a juicio a una mujer de 91 años para quitarle lo poquito que tenía. No sabía leer, no sabía escribir, había perdido al esposo 50 años antes, 4 hijos y 2 fallecidos. Le quedaban 2. Y uno de ellos le prende el gas, le echaba agua fría. Todo esto está en el expediente. Entonces le tratan de quitar sus bienes y sale el hijo. Yo soy el tercero, yo quiero los bienes. Y se advierte toda la violencia. Y se llama interseccionalidad en violencia de género. Adulta mayor, iletrada, viuda en un momento donde había roles y estereotipos de género, sin un mercado laboral que la abrazara y además en una condición de pobreza absoluta. Ve las capas, la interseccionalidad.
en la discriminación que había. Eso yo lo tomé en la justicia, pero fallece durante la justicia, durante el trámite. Y uno, José Manuel, a veces me pregunto mucho, tú te reduces en un expediente a tu acta de nacimiento y a tu acta de defunción. Qué fuerte. Sí, claro. Eso eres jurídicamente hablando. Y a mí eso no me gusta. Entonces, cuando ella fallece, ya estaba el amparo, el hijo que la había lastimado, que la había violentado, y ella muere con una angustia a los 2 años después, como dices, el tiempo que tarda la justicia, y llega de 91 años a juicio, a los 93 fallece, y yo lo que dije, a ver, se murió angustiada, preocupada, violentada por su propio hijo, despojada, o la trataron de despojar por su bien inmueble. Yo no voy a decir que termina ahorita con la muerte y ya se queda impune todos los que la lastimaron. Y saqué tesis de la dignidad de la persona fallecida en juicio. Wow, Cuando nunca, la, nunca había escuchado ese no, concepto. nunca. Cuando la personalidad jurídica termina con la muerte y está publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Ella se murió angustiada, pero aquí se hizo justicia. Ese bien inmueble iba a destinarse a quien se estimara. Habrá que ver si había o no testamento, probablemente no se sabe si al hijo le correspondía, pero cuando menos la justicia no se lo iba a dar. Al hijo violentador. Imagínate, ni No, al claro. otro Sí, tampoco, claro. ni a la parte actora en el juicio de origen que demanda a una mujer de 91 años. ¡Qué violencia procesal! Eso es lo que me hace diferente a mí. Otro juzgador dice, ya falleció, se cierra Sí, esto. claro. Es de sobre Lo C. más cómodo, ¿no? Lo más fácil y menor trabajo posible. Sí, yo soy muy diferente juzgando, muy sensible juzgando y muy justa, José Manuel. Por eso todo lo que me dices que si de nepotismo, privilegios, cero. Porque nadie además se atreve a dármelos porque van a decir tiene privilegios y porque soy diferente. Ya para terminar, Paula, ha sido una conversación muy, muy buena contigo, conocerte, conocer un poco el trabajo, conocer los peripecios que están teniendo ahorita para esta campaña, el despojarse o quitarse de la toga y ponerse a buscar los votos y hablar de su trabajo, que lo tienen que hacer, que antes no lo hacían porque se veía mal, porque el sistema no lo permitía, etcétera. Ya para terminar, y ya estando en la campaña, quiero lanzarte unas preguntas así rápido que me contestes con una o dos palabras sobre el resto de candidatas en particular, porque las candidatas y los candidatos van a hacer campañas, no son competidores entre sí, porque cada género tiene asignados sus 4 espacios para los hombres y 5 para las mujeres. Y directo, empezamos pues con las candidatas que hoy son parte de la actual corte, de la actual Suprema Corte de Justicia y que son candidatas además. Te voy a decir el nombre y me das una, dos palabras o una oración de ellas. Vamos a empezar. Yasmín Esquivel, Es una mujer trabajadora, Lenia Batres, es una mujer de justicia social, Loreta Ortiz, una buena académica, fue directora del Departamento de Derecho de la Iberoamericana. Zulema Mosri, Es una administrativista, una juzgadora de la materia administrativa. Marisela Morales. No la conozco mucho, ella fue procuradora. No voy a hablar mal de nadie, por Ah. definición no voy a hablar. Te voy a decir una cosa que es mi política, por eso es que encuentro algo de ellas. Yo Sí. no voy a tirarle a nadie porque tengo categoría y tengo altura. No voy a rebajar lo que es ser juzgadora. 28 años en la justicia y 14 como juzgadora, no lo voy a rebajar. No, está bien, Aquí pero conmigo no va a haber picoteo entre mujeres. No va a haber porque no quiero desde mi percepción y desde mi óptica, no lo voy a hacer. Yo voy a pelear por el cargo de ministra y a quienes creen en mí no les voy a fallar. No se van a arrepentir si llego a la corte. No los voy a defraudar. Pero hay otra cosa, además, si es que llego a la corte, ¿no? Independientemente. También quienes apuestan por mí van a ver cómo al final van a decir bien peleado.
pero no voy a hablar mal de nadie, no, de mis pares no hablo mal, nunca. Entre gitanos no nos leemos la mano. No, además, no por eso, porque me imagino si hay muchos. El Poder Judicial y externamente se maneja mucho por chismes, por habladurías. Ese fue uno de los temas del Poder Judicial, el hablar por abajo, el generarle un chisme a alguien, un talonzote de Aquiles, ¿no? Y también en la arena pública es lo mismo, hablan de ti sin conocerte y yo no voy a caer en eso. A mi personal le pido que los adoro, a mi personal lo adoro. Son gente trabajadora, son personas con ética, con valores y principios, con un garantismo, con un progresismo y hago que se eleven. ¿Me quieren? A decir basta. Y los adoro y las adoro también. Simplemente tengo incompatibilidad de caracteres con la gente que no tiene probidad, que es corrupta, que lastima a sus compañeros, pero mis ambientes laborales son preciosos. Cuido el ambiente laboral, cuido que la gente llegue contenta, se vaya contenta, se supere intelectualmente, disfrute su trabajo y nunca me verás que le eche tierra a una de las candidatas ahorita, jamás. No, pierdo yo. Dice Michelle Obama, when they go low, we go high. Entonces, hay, al margen de nada tiene que ver con, eh, con el dinero que tenga una persona materialmente hablando, sino con cuestiones de decencia en el trato y en el comportamiento. Y no se van a arrepentir de mí, porque traigo un nombre y traigo un nombre, una bandera, una nacionalidad, personas justiciables, mi trayectoria a la vista de todos y lo que voy a dejarle a mi país. Sí, Perfecto, pues encantado de conocerte gracias primeramente, a ti. encantado de que nos hayas compartido tu experiencia ahorita ya como candidata y también conocer un poco de tu trabajo y conocer lo que están trabajando ahorita ya como candidatos y lo que están batallando algunos ya, buscando la forma de llegar, de conectar con la gente, de explicarles quiénes son, de mostrar el trabajo. No todos tienen una trayectoria y un trabajo y resultados que los respalden, ¿no? Sí, Entonces yo he coincidido con algunos candidatos y lo primero que les digo, a ver, ¿qué has hecho antes? Porque lo que tienes que hacer es para ganar credibilidad y ganar confianza, pues tienes que transparentar lo que has hecho y tiene que haber congruencia, tiene que haber coherencia sí, y tiene que haber probidad, como bien lo sí. mencionas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti y a todo tu equipo, gracias a ustedes. Bueno, encantado y a ustedes muchísimas gracias. Nos vemos en un siguiente episodio de La Mala Comunicación. No olviden suscribirse al canal de YouTube, no olviden suscribirse también a Amazon Music, en Apple Podcasts, en Spotify, para que puedan enterarse cada semana que sale un nuevo episodio. Y síganos también en todas las redes sociales, @La Mala Comunicación Podcast y en nuestra página web www.sentidocomunlat, que estamos produciendo este espacio para ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes.